Y después de la muerte de Lenin, acaecida en el decenio de 1920, empezó una pugna impresionante por el poder. Y todos aquellos que se perfilaban como sucesores, muy pronto fueron o sacados del camino o eliminados, tanto política como físicamente, y al final de cuentas solamente emergían dos figuras, cuál de las dos con más poder y cuál de las dos más inteligente. Uno de ellos era Trotsky, un hombre de un bagaje intelectual extraordinario y de una dialéctica maravillosa, mientras que el otro, Joseph Vissarionovich Yugashvili, más conocido como Stalin, era un hombre más duro, más frío y de decisiones más rápidas y brutales. Pues este último, con el devenir de los años, se fue afianzando y fue formando un círculo de un poder tal que logró eliminar a León Trotsky, que debió salir huyendo de la Unión Soviética. Pues bien, se consolidó Stalin, y comenzó una época para la Unión Soviética de consolidación del sistema comunista, porque recordemos que la revolución bolchevique había ocurrido en 1917, y Lenin, que había sido el inspirador, el estratega, el líder indiscutible, pues no tuvo tiempo de consolidar toda su plataforma política e ideológica. Pero dejó sentadas las bases y Stalin se afianzó en ellas, montó todo un entramado demasiado complejo, no solamente de personas, sino también de sistemas de manejo, de tal forma que todos los hilos del poder necesariamente convergieran en él. Se fue creando también un mecanismo burocrático muy intrincado, que se convertía como en una especie de filtro y que al mismo tiempo enredaba las decisiones hasta el punto de que Stalin era el único que podía tomarlas y todo se llevaba su buen tiempo. Por tanto, esa consolidación en el poder le permitió a él convertirse en un autócrata que fue organizando las cosas a su manera, fue decantando, limpiando el camino, sacando de él a todos aquellos que pudieran ser potenciales adversarios, enemigos o competidores por el poder. Si a eso se le agrega que tenía una paranoia muy acendrada, pues muy poco tiempo después ya no fue sino coser y cantar, porque empezaron esas purgas, las purgas estalinistas, en las que a todo aquel que asomaba la cabeza por cualquier circunstancia inmediatamente se la bajaban. Luego lo que tenía alrededor no era sino una camarilla de abyectos y de serviles que estaban dispuestos a cualquier cosa por poder medrar alrededor de el amo y naturalmente del poder. Ascender era fácil porque solamente se necesitaba como condición básica el ser servil y el ser instrumento para lo que el amo necesitara. Pero en la misma proporción en que se podía ascender, en esa misma proporción, se podía perder ese lugar de privilegio y ser también ejecutado. Luego era un arma de doble filo. Pero a veces el poder es más atractivo y es un imán tan grande que absorbe lo que sea, independientemente de las consecuencias que puedan generarse a partir de esa actitud servil. Pues esta camarilla que lo rodeaba permanentemente, sus ínclitos, sus seguros servidores, no eran otra cosa que instrumento para poder consolidar ese poder, y la consolidación de ese poder obviamente se afincaba en el terror, se afincaba en la depuración que debía hacerse de las filas comunistas para que todo aquel que chistara inmediatamente fuera sacado del camino. Personajes como Lavrenti Beria y otros tantos siempre estaban dispuestos a hacer lo que el jefe mandaba, sin miramientos, sin ningún miramiento. Hablábamos de Beria, estaban también Malenkov, Bulganin, Voroshilov, Kaganovich y en los últimos tiempos Nikita Khrushchev. Ya se habían dado las purgas y más de 7 millones de personas o habían perdido la vida, muchas de ellas, o habían sido deportadas a Siberia, que era lo mismo que una condena a muerte pero más lenta. Y todo el mundo tenía pánico, nadie podía hablar.
Aún casi que se adivinaban los pensamientos de las personas. Y una red numerosísima de informantes tenía la MVD, que era como la policía secreta, esparcidas esas unidades en todo el imperio ruso, por decirlo de alguna manera. Y nadie estaba a salvo. Todo se escuchaba, todo se contaba y todo era susceptible de ser analizado y formar parte de una acusación, aunque no existieran elementos que pudieran sustentar esa acusación. Al final de esos días, después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que de alguna manera solidificó el sistema comunista como una gran potencia militar, aunque en lo económico y en lo social fuera un país que siempre dependía de las importaciones, siendo tan supremamente grande, nunca pudieron articular un proyecto de agricultura que permitiera alimentar a toda la población. Luego su desarrollo era un desarrollo, diríamos que artificial, porque la industria pesada funcionaba, pero al mismo tiempo que se invertía demasiado dinero en esa industria pesada, se dejaba de invertir en la agricultura y se volvía doblemente onerosa esta carga, porque al no invertir en agricultura, lógicamente tenían que importar alimentos y por ende también la clase campesina, el ciudadano común y corriente, el proletario, vivía en condiciones miserables, pero no podía protestar desde ningún punto de vista. Y como decíamos, aunque se proyectaba al exterior una imagen de un sistema muy eficiente, muy ecuánime y equitativo, en el interior la realidad era otra supremamente diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, y dado el papel protagónico que desempeñó la Unión Soviética en la caída de Hitler, pues el solo hecho de que hubiera tomado a todos los países de Europa Oriental como satélites y hubiese tendido lo que posteriormente denominó como cortina de hierro o telón de acero, haciendo alusión al significado del apodo de Stalin, como lo definió Winston Churchill, la cortina de hierro o el telón de acero. Todos esos países satélites, entre los cuales Rumania, Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, todos ellos le servían de granero y de despensa para las necesidades, en efecto, de Rusia. Obviamente que de alguna manera se surtía de los otros países, los llamados países eslavos, los caucásicos, los balcánicos, todos ellos le aportaban algo, pero no recibían nada a cambio, excepto represión, dominación y ejecuciones en masa. Pero cuando ya estaba finalizando la vida de Stalin, esa paranoia de ver enemigos en todas partes se acentuó, y prácticamente todos los que habían sido sus incondicionales morían misteriosamente, desaparecían, eran ejecutados, morían por accidentes, bueno, todo lo que ustedes quieran. Luego nadie tenía un lugar seguro, ni un sitio en el que se pudiera guarecer de alguna ira de Stalin, que decían pues que de pronto esos arranques o esos estallidos eran prácticamente iras bíblicas, porque no quedaba nada después de una ira de Stalin. Y cuando él ordenaba que alguien debía desaparecer, no era cuestión ni siquiera de días, era cuestión de horas. Y su instrumento de ejecución más eficaz era la Brentiberia. Quizás uno de los que logró superar muchísimas de las purgas, porque al final de cuentas él era el ejecutor de esas purgas. El hecho de que tuviera ya bomba atómica, que hubiera reconstruido el país, que hubiera construido el gigantesco canal Lenin que unía el Volga con el Don y hacía posible viajar de Leningrado al Mar del Norte por vía fluvial, que hubiera asegurado la irrigación de 100.000 hectáreas en la región de Rostov para poder sembrar. Si bien es cierto que tenía casi toda la Europa central en su puño, incluida la mitad de Austria y la zona oriental de Alemania, todo eso, que a las claras proyectaba una imagen supremamente sólida, no era otra cosa que un escudo
tras el que protegía a él su propia inseguridad. Y cuando ya estaban en plena Guerra Fría, en 1953, ese monstruo que era Stalin, y cuando digo monstruo, lo estoy diciendo en las más representativas de las interpretaciones, es decir, como ser humano era un monstruo, pero también como líder, y ya mirándolo desde la otra perspectiva, cuando uno quiere ponderar algo, era un monstruo como caudillo, como adalid y como líder. Y entonces ya ese monstruo empezaba a derrumbarse. No era lo que durante la guerra fue, por ejemplo, sino que ya daba muestras de fragilidad física. Y esto, como sucede en cualquier manada, cualquier indicación de debilidad o cualquier señal de debilidad del macho alfa, es interpretado por los machos beta y los que siguen de ahí para abajo como una inmejorable oportunidad para ir a disputarle el poder a ese macho alfa. A Stalin le ocurrió esto. Cuando ya empezó a volverse frágil su salud, los otros vieron que era vulnerable, que no era ese ser sobrehumano del cual se pensaba era inmortal, del que se creía que nunca iba a soltar el poder y que algunos inclusive lo tomaban como un dios. Pero ya ese Stalin se estaba desmoronando. Pero ya les sigo la historia. Historias inconclusas. Desde mediados de 1952, cuando pues se desarrollaba la guerra de Corea y demás, él ya tenía como cierto miedo o cierto temor a Estados Unidos, porque no tenía en ese momento, a pesar de su poder militar, no tenía la fortaleza que requería para poder enfrentarse de tú a tú a Estados Unidos. Para entonces ya Estados Unidos, en combinación con todos los países aliados de Europa, habían fundado la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era un pacto militar en el que todos sus integrantes se comprometían para defender a todos los demás países aliados y enfrentar al comunismo. Era un pacto militar, pero con un trasfondo político impresionante, y una forma de mostrarle las garras a la Unión Soviética. Él había respondido con la conformación del Pacto de Varsovia, que aglutinaba a los países de la Cortina de Hierro, que a su vez se comprometían con Stalin para defender al comunismo, aun con la vida, y si era necesario, aunque cayeran destruidos sus países. Pues a mediados de 1952 empezó a declinar físicamente, y era algo relativamente extraño, porque había sido un roble siempre, y de pronto empezó a mostrar, por decir algo en una reunión, unas especies de lagunas mentales. De pronto se quedaba lelo mirando hacia el infinito. En otras oportunidades, fugazmente le temblaba el cuerpo, o era inseguro al caminar. Habitualmente mostraba un enorme dominio de sí mismo, pero de tanto en tanto le ocurrían como este tipo de cosas, y eso obviamente que era captado por todos los que lo rodeaban o los que permanentemente compartían con él, su círculo más íntimo. Como las cosas se pusieron así, él desde hacía mucho tiempo había mandado a construir en la dacha de Kuntsevo, donde él vivía, había mandado a construir una galería de 8 habitaciones que tenían exactamente las mismas características. Habían unas 4 seguidas una de otra, las otras repartidas en toda su dacha, pues, en el palacio en el que vivía. Y en cada una de ellas estaba la misma cama, la misma mesa, igual armario, los mismos muebles para recibir a la gente, exactamente los mismos cuadros, los mismos tapetes, los mismos adornos. En el armario, pues, lo que ahora llamamos closet, docenas de uniformes idénticos unos a otros, iguales en
características, en número, en disposición de almacenamiento, lo mismo que los zapatos, lo mismo que sus gorras, todo exactamente igual. Y aparte de ello, le hizo instalar un sistema de alarma que solamente él conocía la clave y lo ponía en funcionamiento desde el interior de cualquiera de estas habitaciones a intervalos regulares. Si la alarma no se disparaba en el momento exacto, inmediatamente tenía que acudir la guardia y si era del caso, debería derribar la puerta. Pero esa misma alarma activaba otros sistemas de seguridad que eran puertas de acero que bajaban automáticamente, el cierre hermético de las ventanas y al mismo tiempo se disparaban unos dispositivos que abrían unas galerías o más bien unos túneles por los cuales él podía escapar. Luego él se retiraba ya, pero nadie, absolutamente nadie sabía en cuál de las 8 habitaciones estaba durmiendo, porque todas además tenían el mismo número de guardias apostados en cada puerta. Aparte de que era todo el perímetro rodeado, tanto adentro como por fuera, en cada puerta siempre había 2 guardias. El problema era que nadie sabía en cuál de las 8 habitaciones estaba descansando el padrecito. Él las escogía al azar y con ello pretendía eludir cualquier intento de ataque contra él, cualquier atentado que pudieran concebir sus enemigos. Inclusive se daba ocasiones, cuentan, que por pasadizos secretos que unían a las 8 habitaciones, a él lo veían entrar por una de las puertas de cualquiera de las habitaciones. Pero una vez que estaba adentro, ya no sabían en cuál de las demás habitaciones estaba reposando. Algo así como el juego de ¿en dónde está la bolita? ¿En dónde está la bolita? Entonces, simplemente los que estaban afuera, los que le servían a él, tenían que esperar a que él los llamara, porque era muy probable que entre la llamada y la aparición del personal, él hubiera ido de una a otra de las habitaciones que él señalaba, y aun cuando iban a entrar por otra puerta, él les abría otra totalmente distinta, y los llamaba desde allá. ¿Cómo sería entonces esa paranoia? Por temor a un atentado permanente. Esos signos como de debilidad se fueron acrecentando, y él empezó a preocuparse, creyendo que en efecto había un complot contra él. Él tenía permanentemente quien catara sus alimentos, los probara antes de ser comidos por él, lo mismo que las bebidas. Pero aparte de 3 personas diferentes que probaban sus alimentos, indistintamente él llamaba a cualquiera de los 3, tenía 2 perros y varios gatos que después de pasar por el paladar de la persona que debía probar el alimento en ese instante, debía ser el alimento probado por los 3 perros y los 2 gatos. Tanto los alimentos sólidos como los líquidos. Pero con todo y ello él seguía viendo enemigos por todas partes. Hubo un momento en que redobló la guardia, cerró más su círculo íntimo y siempre pensando que había un complot, iba mandando ejecutar a aquellos que por su cercanía con él probablemente pudieran estar metidos dentro del complot. Y desde febrero de 1953 la situación se fue complicando mucho más. Pues resulta que en esa fecha hubo, a principios de ese 1953, la muerte extraña de varios de los jefes políticos o militares, de los más fieles y leales a él, y entonces, naturalmente que de puertas para afuera, todo el mundo empezó a hablar de otra purga en función precisamente de esa paranoia que él tenía. El 13 de enero, él cayó enfermo, así extrañamente, y fue a parar a la cama. Dijeron en principio que había sido una infección viral, es decir, cuando decían esto era
más o menos desviando la atención hacia otras cosas, que tenía una gripe, un resfriado. Lo cierto es que vinieron unos médicos, el doctor Vinograd, el doctor Kogan, Egorov, Feldman, Ettinger, Greenstein, Bolsi y el doctor Mayorov, que eran los médicos más connotados de la Unión Soviética, fueron llamados para examinarlo. Y entonces, una vez que lo examinaron, pues dieron su diagnóstico. Pero al no presentar mejoría el paciente, él inmediatamente los acusó con la Brentiberia y le ordenó una investigación exhaustiva, porque había un complot, y él lo denominó el complot de las batas blancas. Inmediatamente apresaron a todos estos médicos. Y el primero en caer fue el doctor Vinogradov, que era un cardiólogo muy eminente, miembro de la Academia de Medicina, y que inclusive le habían conferido el mismo Stalin la Orden de Lenin, la más alta distinción de la Unión Soviética, por servicios prestados. Pues entonces a todos estos los apresaron, y como quizás el motivo primordial de tal acusación fue que la Junta de Médicos, presidida por el doctor Vinogradov, le ordenó que al presentar una esclerosis arterial, él debía mantener reposo y ojalá estar en contacto con el aire fresco, es decir, vivir en el campo. Y entonces Stalin le dijo, no, pero es que el pueblo soviético me necesita, hay que encontrar otro medio, me tienen que salvar. Y Vinogradov pues le recetó algunas medicinas, pero le dijo, la más importante de todas es reposo, reposo y más reposo. Pero doctor, reposo. Pero doctor, pero es que mire, padrecito, usted lo que necesita es reposo, porque a él le decían el padrecito. Después de que el médico tercamente insistió en su punto de vista, y luego cuando insistió Stalin, él dijo, bueno, listo, usted haga lo que quiera, yo salvo mi responsabilidad. Cuando le dijo esto, Stalin le dijo a la Brentiberia, que estaba al lado suyo, le dijo al oído, ¿se da cuenta? Como me quieren apartar del poder, me quieren sacar de ahí. Y en ese instante fue cuando entonces comenzó lo que él denominó el complot de las batas blancas. Los detuvieron a todos y les sacaron un prontuario que Ave María. Los acusaron de haber envenenado a Zdanov, miembro influyente del Politburó, en 1948, Shbakov en 1945. Los acusaron de haber intentado envenenar a los mariscales Govorov, Koniev, Vasilevsky y a otros tantos. Lo cierto del caso es que ya se montó todo y empezó el juicio. Mientras tanto Stalin iba y venía porque no hizo caso y aparentemente era fuerte, pero finalizando febrero, desde más o menos el 22-23 de febrero, Stalin no salió de Kuntsevo, donde estaba su dacha, para ir a su oficina, sino ahí. Y su ausencia, muy misteriosa y muy comentada, pero en voz baja, por los más cercanos, aunque el pueblo no se daba cuenta. Y no apareció más, pero ya les sigo contando la historia. Él quedó confinado en su dacha. La dacha es como una especie de palacete o una casa alejada en un sitio relativamente tranquilo, y pues habitualmente se le dice dacha a una casa de campo. Pues bien, él retirado en Kuntsevo, por orden médica, al parecer y ya pues por esa misma fragilidad, que era apenas lógica después de sus quebrantos de salud, quedó confinado allí y no volvió a aparecer. Naturalmente que el pueblo soviético no se enteraba de nada, y a los funcionarios que eran más cercanos y los que podrían generar algún rumor, simplemente se les decía que él se había tomado unas vacaciones, y ni señas de Stalin por ninguna parte. Pues a todas estas empezaron a mover los hilos desde la sombra varios de los que se suponían los herederos legítimos en el caso de Malenkov, que Malenkov era uno de los más abyectos y sumisos de Stalin. Y aparte de Malenkov, entonces empezaron también Voroshilov y el mismo Khrushchev
a mover los hilos para tratar de manejar el poder en principio. Lógicamente que el más cercano y aquel en quien más creía, y a quien tenía como su, dijéramos lo que como su perro preferido, su mascota preferido, la Brent Iberia, que era el director de la MVD, de la terrible policía secreta, quedó en ejercicio de las funciones de Stalin. Sin embargo, de una manera tímida, él dirigía los destinos del Estado, pero todo parecía ser manejado desde la sombra por Stalin. Supuestamente era algo así como un altavoz o una caja de resonancia simplemente del dictador. Pero mientras esto ocurría, Stalin, al parecer, de acuerdo con algunas noticias que se infiltraron, algunos rumores, pugnaba por salir de su dacha, pero cada vez estaba más deteriorado. Y estaba más deteriorado porque, de acuerdo con las prescripciones médicas, había que administrarle unos determinados medicamentos, y en eso fueron supremamente celosos, como para que él aparentemente pudiera descansar. Sin embargo, hay otras versiones según las cuales Stalin estaba en ese momento siendo envenenado de una manera muy sutil y no tenía ninguna posibilidad de salvarse, porque prácticamente estaba a merced de lo que pues quisieran hacer con él. Y todo era silencio, todo era mutismo, la vida transcurría normalmente, la Guerra Fría hacía de las suyas, es decir, pareciera que no se movía una hoja todavía sin permiso del camarada Stalin. Sin embargo, el 6 de marzo anunciaron al pueblo que el camarada, conductor, líder y padre de la patria, Joseph Stalin, Joseph Vissarionovich Yugashvili, que era su verdadero nombre, había muerto. Naturalmente que al hacer un anuncio de estas características, no solamente el pueblo se sintió desvalido, sino que al mismo tiempo flotaba en el ambiente una sensación de vacío de poder. Y en estas circunstancias es muy dable que cuando alguien ha detentado el poder por muchísimo tiempo y no ha habido una apertura, o esos poderes son omnímodos y se han ejercido de manera autocrática, lo lógico es que al no existir nadie que esté preparado para suceder a ese que acaba de morir, queda flotando en el ambiente esa sensación de vacío de poder. Obviamente que aquellos que son los más cercanos inmediatamente empiezan en una pugna violenta, virulenta, terrible, letal entre ellos, para tratar de sacar del camino a los eventuales e hipotéticos competidores por ese lugar de poder. Pero esa guerra sorda ya se había desatado desde justo cuando a Stalin lo confinaron en su dacha de Kuntsevo, aparentemente dizque porque estaba enfermo. Lo que empezó como una gripa, luego fue diagnosticada una esclerosis múltiple. A continuación se habló de un aneurisma, una parálisis de un lado del cuerpo, y prácticamente ya en la cama, pues estaba a merced de lo que con él quisieran hacer. Y ustedes saben que cuando el barco se está hundiendo, las ratas son las primeras que saltan al mar, y naturalmente que los segundos de a bordo son los que se apoderan del barco. Y eso fue en efecto lo que ocurrió. La Brent Iberia, el terrible, el individuo más cruel de ese régimen, porque él era el ejecutor de las órdenes de Stalin. Cada vez que habría de hacerse una ejecución era la Brent Iberia el designado para ello. Él era el que adelantaba las investigaciones, él era el instrumento de tortura, él era la guillotina del régimen, pues por razones obvias y además por el poder que poseía al manejar una poderosísima policía secreta, pues no tenía competidor. Y entonces los otros estaban esperando a la sombra, acechando. Y mientras tanto la agonía de Stalin era supremamente lenta. Cuando ya anunciaron que había muerto, se desataron todas esas pasiones en la lucha por el poder. Como Beria no tenía como mucho calado entre el pueblo, sino que era un hombre supremamente odiado por una parte, temido además, y mirado con muchísimo recelo por las potencias del resto del mundo, nada más por inercia. Beria, por determinación de ese círculo íntimo en donde estaban Molotov, Kaganovich, Anastas Mikoyan, el mariscal Voroshilov, Bulganin, Khrushchev
o Khrushchev y Malenkov determinaron que el hombre que debía suceder en ese interregno, en ese vacío de poder, a Stalin, tenía que ser Malenkov. Malenkov poseía una personalidad también paranoide y había sido también uno de los más ínclitos servidores de Stalin. Y entonces, además se le reprochaba que era un bebedor compulsivo. Pero bueno, para el momento, a falta de pan, buenas son tortas. Sacado Beria el mando, instalaron a Malenkov, que además por su tendencia a la bebida, era hábilmente manipulable. Y Khrushchev hizo su jugada maestra, poniéndolo en el poder para poder manejarlo. Y una vez que él estaba en el poder, en cuestión de horas, lo hizo sacar también del poder, o prácticamente lo sacó a Malenkov. Pero hay una versión que es supremamente extraña y casi que, podríamos decir, shakespeariana, que cuentan, y eso al parecer es una versión del mismo Beria, posteriormente, y que se consignó en un documento y que a la postre se conoció. Pero aquí lo que uno puede decir es que fue hábilmente maquillada esa versión. Cuentan que en una reunión el 1 de marzo, recordemos que él estaba confinado desde más o menos el 23-24 de febrero, en su dacha de Kuntsevo, pero como para paliar un poquitico los rumores, dijeron simplemente que Stalin convocó a una reunión de ese que era el presidium, que era compuesto por los que acabo de decir. Y resulta que en ese Consejo de Ministros debía tratarse a fondo, o había sido convocado urgentemente, para liquidar el asunto ese del complot de las vacas blancas, de los que le estuve hablando hace un momentico, cuando los médicos aparentemente organizaron una conspiración para matar a Stalin. Entonces, en esa reunión, que entre otras cosas, parece que ya había dado lugar a una espantosa oleada de antisemitismo, porque se suponía que ese complot era orquestado desde atrás por los judíos. Entonces, que había que liquidar eso de una vez para acallar las protestas y demás. Y según Beria, los únicos miembros del presidio que apoyaron a Stalin eran Malenkov, Bulganin, Voroshilov y Khrushchev, porque los otros, o sea, Beria y Kaganovich, le increparon a Stalin, algo muy extraño pues que vengan a decir esto cuando delante de él no se le podía controvertir ni llevarle la contraria, porque eso significaba pues que tenía el cuello ya en la guillotina. Le dijeron que cómo era posible que fuera a hacer una cosa como estas, porque él decía que había que matarlos a todos, sabiendo que las pruebas eran supremamente débiles y que a todas luces los médicos no habían hecho nada distinto a ejercer su profesión y hacerlo de una manera pulcra. Pues según Beria, Stalin montó en cólera cuando Kaganovich, que entre otras cosas era muy cercano a él, tanto como que era el padre de la tercera esposa de Stalin, en un acceso de cólera se dice que Kaganovich sacó el carnet del partido, que era algo así como la Biblia, era un objeto sagrado, y lo tiró sobre la mesa y le dijo a Stalin que él no quería seguir perteneciendo pues al Partido Comunista ante tal arbitrariedad. Entonces dice que ante tamaño insulto, el dictador montó en cólera, trató de tocar el timbre para llamar a la guardia para que detuvieran a Kaganovich, todos estaban de pie, y Stalin, cuando trató de pulsar el timbre, parece que alguien lo empujó y cayó al suelo porque estaba débil, y al desplomarse su cabeza dio contra el filo de la mesa y quedó desvanecido allí, y todos dicen que se quedaron quietos. Pero inmediatamente, uno de los más cercanos a él fue a un bar que tenía a un lado y sacó una botella de coñac, llenó un vaso y se lo dio a Stalin, se lo dio a beber a Stalin, que estaba semi-inconsciente, y él alcanzó a beber del líquido. Pero según Beria, ese coñac estaba envenenado. Era una serie de botellas de licor que tenía el dictador para envenenar a cualquier persona que él quisiera sacarla del camino en una velada bien cordial. Sus más cercanos sabían que estaban envenenados esos licores. Entonces dicen que Molotov, de una manera muy aviesa y aprovechando que estaba semi-inconsciente, se acordó de los venenos y simplemente lo envenenó. Esa es una de las versiones que yo creo que solamente se la puede creer, o se la pueden creer aquellos que estaban adentro, como para justificarlo. Pues los efectos del veneno absorbidos por Stalin eran lentos pero fatales, y poco después murió. Lo cierto, y en eso coinciden muchos historiadores, es que el mutismo, el silencio
de pronto la frialdad, los cambios que empezaron a notarse aún antes de comenzar el mes de marzo, evidenciaban que ya el dictador no estaba al mando de la situación. Pero ya les sigo contando. Néstor Armando. Y que para entonces o Stalin había muerto, o físicamente lo habían desaparecido, o lo tenían confinado, fue el hecho de que en ese lapso, entre el 23 de febrero y el 6 de marzo, extrañamente, varios de sus más cercanos colaboradores fueron desapareciendo. Proskevichev, que era su secretario particular, desapareció pocas horas después de que él quedó confinado allá. Los generales Artemev, comandante militar de la región moscovita, Sinilov, gobernador militar de la capital, y Spridonov, gobernador del Kremlin, murieron de una manera muy extraña en ese lapso los tres. Y así por el estilo. A la hora de la verdad, cuando ya anunciaron la muerte de este, hábilmente sacaron del camino a la Brent Iberia y nombraron como nuevo jefe del Estado al mariscal Voroshilov. Y este, para congraciarse con la gente, decretó una amnistía. Vinieron los funerales y gradualmente el nombre de Stalin fue desapareciendo, a pesar de que se le rindieron pues los honores de jefe de Estado y todo lo que se quiera. Las menciones a Stalin empezaron paulatinamente a desaparecer. Pues resulta que Malenkov, que era el que estaba pujando por el poder, lo hicieron aparecer como que él había cometido muchísimos errores, es decir, un método totalmente stalinista también para desestalinizar el país, que había cometido muchos errores y que por lo tanto él renunciaba a cualquier aspiración. Al final de cuentas, el que se erigió como el sucesor de Stalin era el más lejano en el orden jerárquico dentro de ese círculo cercano del presidium de Stalin. Ese fue Nikita Khrushchev. Este los fue sacando uno a uno y entonces a la hora de la verdad se hizo con el poder. Y desde el mismo momento en que se hizo con el poder, se fortaleció de una manera supremamente extraña, porque inmediatamente todos los estamentos del ejército y de las Fuerzas Armadas empezaron a plegarse alrededor de él, a rendirle honores y a ponerse a su disposición. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, él tenía mucha resistencia, demasiada resistencia, no solamente en el presidium, sino que también en el pleno del Partido Comunista. Y de pronto todos extrañamente empezaron a rodearlo. Y muy pronto se convirtió no solamente en el sucesor de Stalin, sino que se fortificó como el sucesor de Stalin, como el líder indiscutido, aquel que ya definitivamente no tenía ningún opositor. Poco a poco todos fueron desapareciendo y quedó Khrushchev en el poder. Pero aquí es donde aparecen algunas cosas supremamente incongruentes en esta muerte de Stalin. En principio, Stalin, como decíamos, era un maestro para tratar de estar al margen o de eludir o de evadir cualquier intento de complot. Ustedes recordarán, como contábamos, pues las 8 habitaciones que tenía, 4 en galería y las otras distribuidas en su dacha de Kunsevo, exactamente iguales, con la misma cantidad de ropa, la misma cama, los mismos tendidos, la misma mesita de noche, los mismos libros, con salidas secretas que comunicaban con las otras habitaciones. Bueno, todo lo que ustedes quieran. Y sin embargo cayó de una manera tan infantil, al parecer. Y seguramente que sí se sintió indispuesto, pero aprovechando esa indisposición, quién sabe desde cuándo ya estaba urdiendo esa trama Khrushchev para atrapar en esa tela de araña a su víctima, que en este caso era Stalin. Lo cierto es que lo desaparecieron, de él nunca más se supo nada, y posteriormente se dio el entierro, que entre otras cosas fue una obra maestra también de Khrushchev, en la forma en como él logró organizar ese entierro. Y aunque todos lloraron, y Rusia entera pues desfiló ante su féretro, de todas maneras, esto no era sino una pantomima. El embalsamador de Lenin fue el que lo arregló, y sin embargo, después de arreglar a Stalin, este embalsamador, Svarsky, también desapareció extrañamente.
Entonces las especulaciones aparecen ¿en qué sentido? En que una vez que fue embalsamado y ya fue puesto a la vista del público, si bien es cierto que su rostro exhibía todas las características de Stalin, no menos cierto es que algunos afirmaban que cuando lo maquillaron, él, que ya pues era un hombre relativamente senil y que en los últimos tiempos había sufrido muchos dolores y al parecer también tenía de alguna manera o principios o ya avanzada la enfermedad de Alzheimer, que si bien es cierto ha existido desde siempre, que es lo que llamaban demencia senil, no menos cierto es que es muy reciente esa etiqueta de Alzheimer, pero ha estado ahí. Al parecer él ya tenía algunas ausencias, recordaba algunas cosas, otras las olvidaba fácilmente. Se quedaba abstraído mirando pues el infinito sin ninguna explicación. Y creo que esa situación fue la que aprovechó Khrushchev para desaparecerlo. Pero decíamos que cuando lo estaban exhibiendo, algunos decían, de entre los periodistas especialmente, que era imposible que él pudiera tener esa cara tan tersa, con tal ausencia de arrugas, cuando en los últimos días se le vio tan deteriorado. Sin embargo, en un momento de esos nadie osaba discutir, ni nadie osaba poner en tela de duda, o en tela de juicio mejor, el que hubiese existido una pantomima para hacer aparecer a quien no estaba ahí. Pero el grueso de las sospechas afloraron cuando, al cabo de un tiempo, cuando ya estaba suficientemente consolidado Khrushchev, como sucedía con Lenin periódicamente, obviamente que al cadáver de Stalin también tenían que remaquillarlo, restaurarlo, para tenerlo siempre lozano, que pudiera ser visto por la gente. Pero cuentan que posteriormente algunos de esos restauradores afirmaban que el bigote de Stalin era un bigote falso, que la piel de su cara, supuestamente apergaminada por la muerte y hábilmente maquillada, era demasiado blanda como para creer que perteneciera a alguien que había sido embalsamado. Inclusive mucho más adelante se afirmó que la cara y el pelo de Stalin no eran otra cosa que una máscara muy perfecta, muy bien hecha, de hule, y que por esa circunstancia jamás se resecaba, sino que siempre estaba blanda, y daba esa sensación de vida. Inclusive, a pesar de que la religión había sido desterrada, pues existía de todas maneras un culto casi que deífico frente a Stalin y frente a Lenin. Pues algunas de las versiones que existen es que desde tiempo atrás se había estado orquestando un complot contra él. Se le administraba en mínimas dosis venenos que obraban muy lentamente, y que a pesar de que 3 personas primero probaban sus alimentos, luego 2 perros y luego 3 gatos, no pasaba nada con ellos. Pero una vez que murió Stalin, o que oficialmente se aceptó la muerte de Stalin, en cuestión de horas empezaron a morir los perros y los gatos, y las 3 personas que habían estado siempre en plan de catadores o de probadores de la comida de Stalin también murieron extrañamente. Luego, la teoría del envenenamiento parece que tiene una muy buena sustentación, y que era un veneno que actuaba no solamente sobre la sangre, sino también un veneno que actuaba sobre el sistema nervioso central. De ahí sus manifestaciones de ausencia, sus lagunas mentales y cosas por el estilo. Pero hay otra teoría que indica que una vez que a él lo confinaron, simplemente lo detuvieron y se lo llevaron para otro lado. Algunos afirman inclusive que para la misma Siberia, que no lo podían matar por lo que de pronto políticamente podría significar un asesinato, y en este caso pues el de Stalin, en la opinión pública nacional e internacional, pero sí prácticamente lo desaparecieron y se lo llevaron a Siberia, bajo otro nombre, en otras circunstancias, pero nunca sometido a trabajos forzados, sino confinado un poco, tal vez haciendo una comparación como aquel hombre de la máscara de hierro, que realmente era la máscara de terciopelo de la época de Luis XIV. Algo parecido ocurrió. Y entre otras cosas, y a eso también señalan como causa de una relación cordial entre Khrushchev y el gobierno de Estados Unidos. Cordial entre comillas, es decir, dentro de lo que podría ser una relación cordial entre 2 naciones antagonistas que defendían puntos de vista absolutamente opuestos y que peleaban por mantener su hegemonía en el mundo.
Pero usted sabe que los enemigos se unen cuando hay que acabar con alguien que es suficientemente estorboso. Y en este caso Stalin lo era. Dicen que la CIA, en connivencia con Khrushchev, orquestaron todo el complot para matar a Stalin. Porque en ese momento crucial de la Guerra Fría, era mucho mejor para Estados Unidos tener como interlocutor, al otro lado de la cortina de hierro, a un hombre como Khrushchev, que no era tan represivo, ni tan drástico, ni tan paranoico como Stalin, con el que se podía conversar, y Estados Unidos lo asumía como un hombre más débil. Entonces se puso al servicio de Khrushchev, montaron el complot, y de acuerdo con estas dos versiones, una, lo envenenaron, y otra, simplemente lo sacaron de Moscú, se lo llevaron a Siberia, murió de incógnito, no se sabe cuánto tiempo después, y el cadáver que exhibieron durante tantos años en el Kremlin era simplemente un individuo que corporalmente se correspondía con las características de Stalin, lo que llaman un socias, pero que a ese socias, dado que la gente se detenía frente al rostro de Stalin, para verlo meticulosamente cuando desfilaban frente a él, aunque fuera una cuestión de pasar algo así como 2 o 3 por minuto, alguien podría quedarse ahí un instante y detectar algunas cosas que eran incongruentes en el rostro de Stalin. Y por eso se habla de esa máscara de hule que siempre estaba blanda y lozana, y un bigote que siempre que lo iban a restaurar se le caía. ¿Qué por qué eso tan extraño? Nunca se sabrá la verdad. Lo cierto del caso es que Stalin murió en el momento justo cuando había terminado la guerra de Corea, cuando ambas potencias tenían la bomba atómica, y cuando al influjo de ese problema de la guerra de Corea, y la otra que se estaba gestando, la de Vietnam, y dada la paranoia de Stalin, existía el temor permanente en Estados Unidos de que al viejo, en un ataque de ira, le diera por apretar el botón y detonar una bomba atómica o atacar a Estados Unidos. ¿Cómo lograron meterse dentro del corazón del Kremlin? Llegar hasta Stalin es algo que sigue siendo materia de estudio y cuya explicación más lógica es que en efecto desde adentro les abrieron la puerta y que fue una confabulación que terminó con la muerte de Stalin. Pero, y aquí viene otra cosa que yo creo que podría explicar un poco la actitud de Khrushchev. Cuando la crisis de los misiles, porque cuando aquello ocurrió, el interlocutor de Khrushchev era nadie más ni nadie menos que Eisenhower. Pero una vez salido de la presidencia Eisenhower, vino John Kennedy. Y este creyó que podía jugar con Kennedy porque era un muchachito. Si ustedes recuerdan en programas anteriores cuando hablamos de la crisis de los misiles, sonó el teléfono en el Kremlin, en el momento más crucial. Khrushchev habló 5 minutos con esa persona. Y a los 5 minutos ordenó detener los misiles y devolverlos hacia la Unión Soviética. Y paralelamente a Kennedy también lo llamaron en ese instante. Y él también ordenó sacar o dejar sin vigencia el bloqueo. Pues de acuerdo con lo que se dice, alguien de Estados Unidos, de la CIA, parece que llamó a Khrushchev y le dijo: maestro, ¿usted no detiene esto? Y lo empelotamos ante la opinión mundial, diciendo, y tenemos las pruebas, todas completicas, de cómo usted, apoyado por la CIA, usted traicionó a su patria, matando a Stalin. Pero no porque hubiera matado a Stalin, sino porque se confabuló con el enemigo para matar a Stalin. Así que o detiene eso, o lo empelotamos ante el mundo. Dicen algunos que por eso se detuvo la crisis de los misiles. Lo cierto del caso es que el otrora poderoso camarada Stalin, intocable y Dios, también fue víctima de su propio invento, de las maquinaciones, los complots, las conjuras, en las que él era un maestro supremamente habilidoso. Sin embargo, cayó en la trampa como una mosca en la telaraña. Esa es la historia. Bueno, de ahí quedan muchas preguntas por hacer. ¿Quién podrá resolverlas? Por lo menos todos los que participaron en aquello ya están muertos. Y los documentos, los archivos, han desaparecido. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de nuestros compañeros, hoy en la parte técnica, don Octavio Gallo en la ciudad de Medellín, a él muchísimas gracias por el sonomontaje.
A los compañeros en la ciudad de Bogotá también muchísimas gracias. A ustedes, amables oyentes, gracias por acompañarnos. Y recuerden que pueden enviarnos sugerencias, críticas, opiniones, lo que ustedes quieran. Y contarnos también historias que ustedes quieran que nosotros reproduzcamos aquí en Enigmas Criminales. Por ahora, muchísimas gracias. Y nos encontraremos en una semana, porque el próximo domingo será otro cuento.